Primer libro de Samuel, capítulo 4. Los filisteos capturan el arca del pacto. Así es, ese es el capítulo en donde se describe esta gran tragedia para Israel, pero todo tiene un motivo y vamos a ver la profundidad de lo que sucedió. ¿Cuál es el motivo real por el que Dios permitió esta situación? ¿Por qué los filisteos, los enemigos de Israel, pudieron apoderarse del arca del pacto? Algo tan importante, tan sagrado para el pueblo, fue capturado por el enemigo. Y bueno, en nuestro estudio anterior vimos cómo fue que Samuel, un jovencito de 12 años de edad, fue llamado por el Señor para anunciarle un juicio que vendría sobre el sumo sacerdote Elí, sus dos hijos que ejercían el sacerdocio, Ofni y Fitnes, así como la destrucción de su casa, la destrucción de la casa de Elí, para ejercer el sacerdocio. Y en este capítulo se describe la muerte de Elí y sus dos hijos como el inicio del juicio que vendría sobre toda la casa por causa de su pecado. En el capítulo anterior, la escritura, recordemos que dice que la palabra de Dios era escasa y entendimos que esto tuvo que ver con el hecho de que Dios ya no hablaba a Elí. Dios se había separado de la bendición, de la unción, había retirado la unción que todavía había tenido hasta ese entonces, antes del juicio anunciado sobre Elí, sobre el sumo sacerdote, y por lo tanto, ante esta falta de guía de parte de Dios, el pueblo se encontraba sin la protección del Señor, sin su guía, y con ello, pues las consecuencias que en muchas ocasiones vimos en el periodo de Josué y los jueces, en que cuando el pueblo pecaba, Dios se dejaba, sobre todo hablando después del tiempo de Josué. Después del tiempo de Josué vino el tiempo de los jueces, un tiempo oscuro y en el que el pueblo hacía lo que bien le parecía y finalmente padecía sus propias consecuencias. Y en este estudio, en este sentido, este capítulo, este, de este, de este capítulo, el estudio que lo vamos a analizar el día de hoy, describe una batalla que tuvo Israel con los filisteos, un evento por el que no solo perdió Israel la batalla, sino que además Israel fue despojado del arca del pacto. Al mismo tiempo murieron Elí y sus dos hijos, y el pueblo entendió que Dios se había alejado de ellos una vez más. Y entonces surgen las preguntas, bueno, ¿por qué pasó esto si Samuel ya había sido llamado? Bueno, recordemos que estaban en este proceso. A partir del llamado de Samuel, el pueblo se encontraba en este proceso de regresar, de entender la nueva guía que tendrían a partir de Samuel. Sin embargo, continúan cometiendo errores y esto lo vamos a analizar precisamente en este capítulo. Dice el versículo 1 de primer libro de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Algunos comentaristas piensan que Samuel instó a Israel para que fuera a la guerra. Sin embargo, la escritura no lo describe de esta manera. De hecho, la forma en que aparece la redacción de textos se entiende que llegó el tiempo en que Samuel habló a Israel por causa de su llamado, y el llamado a su ministerio profético. Y recordemos que en los versículos 19 y 20 del capítulo anterior, la escritura dice que el pueblo escuchó a Samuel. Por eso se describe aquí que Samuel habló
a Israel. Recordemos que antiguamente los libros no se encontraban separados por capítulos, por versículos, y recordemos una vez más que el libro de Samuel fue dividido en dos, pero realmente era un solo compendio. Así de que recordemos esto, dice primer libro de Samuel 3, capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Así es de que vemos cómo es que dice claramente que Samuel ya estaba comenzando a hablarle al pueblo y estaba entendiendo que Samuel era profeta de Dios. Sin embargo, una vez más, pues esto era un proceso y a pesar de ello continuaban cometiendo ciertos errores. Por eso vemos que al inicio de este capítulo la escritura dice que Samuel habló a Israel porque ya había comenzado su ministerio. Sin embargo, lo que vemos es que en otras ocasiones, Israel, lejos de consultar a Dios para pedir su guía antes de ir a la guerra, el texto dice que Israel salió a la batalla a encontrarse con los filisteos. No vemos algún vestigio o alguna señal de que Israel haya consultado a Dios antes de ir a la guerra, como normalmente siempre se describía cuando vemos las batallas que tuvo Josué, por ejemplo. Y cuando el Señor lo ordenaba, lo autorizaba y a través de los líderes, los jueces que levantó en el tiempo de los jueces. Recordemos que durante los últimos años Israel hacía solo lo que bien le parecía, sin tomar en cuenta a Dios, de manera que las consecuencias de dicho proceder, pues tuvo como resultado que Israel fuera vencido. Dice el verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínate, fue terrible. 4,000 hombres fueron heridos por de parte del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Y bueno, los filisteos siempre se caracterizaron por ser enemigos de Israel, eso ya lo sabemos, por muchos años. De acuerdo al registro bíblico, el pueblo filisteo fue originario de Caftor. Dice, ¿y por qué lo podemos asegurar? Bueno, porque en la profecía de Amós se describe precisamente esto. Capítulo 9 de la profecía de Amós, verso 7, dice: hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a Kir a los arameos? Entonces aquí se describe de dónde procedían. Se cree que Caftor tiene que ver con la isla de Creta, que pertenecía a Grecia, y con el tiempo se establecieron en la costa de Canaán. Así es de que respecto al inicio de esta guerra, existen manuscritos extrabíblicos que advierten que los filisteos comenzaron este conflicto. Así es de que, pues bueno, sí, y todo tiene sentido. Si el Señor había vuelto a manifestar en Silo y, y ya había aparecido a Samuel, y Samuel no había dejado caer ninguna de las palabras del Señor como se describe en la Escritura, como que no tendría sentido pensar que fue el profeta, fue Samuel quien haya instado al ejército de Israel a ir a la guerra para perder la guerra. No tendría sentido. Así es de que podremos entender que esos estaban todavía en este proceso y hacían las cosas todavía sin consultar al Señor.
Dice el verso 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Se preguntaban. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Una vez más, si te das cuenta, continúan tomando decisiones por ellos mismos. Esto no fue decisión del Señor, tampoco fue decisión del profeta, no se escribe así. Ellos mismos, dice literalmente que fueron ellos los ancianos del pueblo de Israel los que tomaron esta decisión. Así es de que, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y aquí vamos a ver algo bien, bien interesante, porque ¿qué es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo? Sabemos, bueno, hay muchas cosas, pero en el contexto de lo que estamos analizando, sabemos que existen muchas personas que, aunque sabemos que no son verdaderamente creyentes, cuando se encuentran en alguna situación de conflicto, mencionan a Dios como si se tratara de un fetiche, o sea, una práctica religiosa que algunos tienen, en la cual consideran que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales o que protegen. Ese es un fetiche, fetichismo. Y muchas veces usan elementos simbólicos de la Biblia como amuletos, esperando que Dios se manifieste. Ellos solo viven en la carne, solo hacen todas estas cosas porque no entienden todavía el carácter de Dios. Mientras que un creyente espera la manifestación de Dios de forma sobrenatural por por la fidelidad que el creyente tiene. El arca solo fue un instrumento diseñado por Dios para que Dios se manifestara. Pero eso no significaba que dentro del arca estuviera Dios. El Señor no se manifestaba y no se manifestaría a favor del pueblo en este momento, y esto traería consecuencias. Entonces aquí empezamos a ver vestigios de idolatría, incluso ante ante las propias cosas creadas por Dios. El verso 4 dice así: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá, el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Bueno, por supuesto que el arca del pacto tuvo una relevancia importantísima, pero el escenario en esta ocasión no era el escenario que Israel vivió cuando, por ejemplo, Dios dispuso que el arca fuera al frente cuando ordenó que se invadiera Jericó. Primera, por principio de cuentas, fue Dios quien dispuso esto. Y la forma de hacerlo también lo dispuso el Señor. Dios dispuso que el arca fuera al frente cuando ordenó que Israel invadiera Jericó y otras ciudades de Canaán cuando estaban conquistando la tierra prometida. Ocasiones en que, por supuesto, el poder sobrenatural de Dios fue manifiesto, y no solo eso, los sacerdotes en ese entonces estaban cumpliendo con su función conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver en otros eventos en donde el arca del pacto fue llevada a la batalla y en consecuencia Dios iba al frente como comandante del ejército de Israel.
literal. Y los ejércitos de Israel entendían, ellos tenían en su mente muy claro que quien los comandaba era Dios. Incluso ellos sabían que la estrategia que habían recibido de parte de Josué había sido diseñada de parte del Señor. Hasta emboscadas incluso diseñaba el Señor. Lamentablemente esta ocasión fue distinto. Aunque Samuel estaba siendo levantado en Israel como profeta, Israel tenía que pasar por un proceso de restauración espiritual para volver a entender el carácter de Dios. Era como comenzar de nuevo, después de haberse alejado tanto del Señor. Y después de estar sin la palabra de Dios, porque era escasa, no tenían guía. Y dice el verso 7, y los filisteos tuvieron miedo. Fíjate bien, la actitud de un idólatra. Esta es la actitud de un idólatra hoy en día igual. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto de toda plaga en el desierto. Bueno, fíjate bien la contradicción que en este pasaje podemos ver. Los filisteos, pues siendo un pueblo pagano que adoraba a muchas deidades, ellos entendían la forma de actuar del Dios de los hebreos como ellos creían que sus dioses se manifestaban. Es decir, por el hecho de hacer sacrificios a sus dioses, sin importar cómo fueran sus vidas, y por ello tuvieron temor cuando se enteraron de que el arca del pacto llegó al campamento de los hebreos, tuvieron miedo, porque supieron de la fama del Dios de Israel por las proezas en Egipto para liberar a su pueblo. Solo que hay un pequeño detalle que es la contradicción en este pasaje. Y es que para el tiempo de la liberación de Egipto, en que Dios eh, mandó las plagas a Egipto, aún no era construida el arca del pacto. Entonces, ellos supieron, dice el texto, que ellos supieron que el arca del pacto llegó al campamento. ¿Y cuál fue la expresión de ellos? Ellos no dijeron, el arca de su Dios está en el campamento. No, ellos dijeron, ha venido Dios al campamento. Dijeron, ay de nosotros. Ellos identificaban a Dios con el arca del pacto. Ellos no identificaban que el arca del pacto fue un instrumento creado para manifestar, para que Dios se manifestara a través de este instrumento, en este instrumento. Entonces es muy importante, muy interesante, porque ustedes que ya han conmemorado las fiestas bíblicas, próximamente estamos para celebrar Yom Teruah y después Yom Kippur. Yom Kippur tiene que ver precisamente con el lugar santísimo, el lugar donde se encontraba el arca del pacto y de donde se manifestaba Dios. Pero hay todo un contexto que implica el aspecto espiritual, sobrenatural, en que Dios se manifestaba. Pero esto no significaba que el arca era Dios, como lo entendían los filisteos. Entonces tú puedes entender la mentalidad de una persona que tiene imágenes, que está en la idolatría, lo que piensa de esas imágenes y el poder que pueden tener esas imágenes para protegerles en un momento dado. Entonces, eh, es muy interesante esto, porque otro detalle que observamos en el texto es que se refieren a Dios, al Dios de Israel, como a dioses.
Eso es muy interesante porque, y la razón es porque en la cultura de los filisteos, al ser un pueblo idólatra que adoraba muchos dioses, consideraban que a Israel lo protegían muchos dioses poderosos. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos y de los otros pueblos extranjeros, eh, por cada nación que conquistaban, asimilaban a su deidad. Y entonces pensaban que entre más dioses tuvieran, más poder tenían como nación. ¿Ves? Así pensaban. ¿Sí? Cuando Roma conquistó casi todo el mundo, su práctica de asimilar a las deidades del pueblo que ellos conquistaban, ¿sí? Esta era una práctica de todas estas naciones paganas. Y en todos los casos, y en todo caso, pues los filisteos, al saber que anteriormente Israel ya había derrotado a muchas otras naciones, daban por hecho que asimilaban igualmente las deidades de los otros pueblos que derrotaban. Sin embargo, era todo lo contrario. El tiempo, en el tiempo de Josué, que en el mandamiento hay un mandamiento que cumplir y lo cumplieron. ¿Cuál era? Era ir a los lugares altos y destruir los altares de los dioses falsos. Entonces, esto lo podemos ver en diversos pasajes de la Torá. Números capítulo 3, 33, por ejemplo. Números 33, a partir del verso 51, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos, todos los altares. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento que Dios dio a su pueblo? Hacer exactamente lo contrario, todo lo contrario a lo que hacían todas las naciones extranjeras. Cuando conquistaban una nación, asimilaban a sus dioses y de repente ya tenían muchos dioses y ellos pensaban que esa era la razón por la que tenían mucho poder. Dice el verso 9, regresamos a 1 Samuel 4, verso 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, se decían entre ellos, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido nuevamente. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Qué pasó? Fue peor. Fue peor el hecho de que haya estado el arca del pacto entre ellos. No fue menor el daño, fue más grave. Muy lejos del resultado que esperaban, los israelitas perdieron a 30,000 hombres. Una verdadera tragedia. ¿Qué fue lo que pasó? Si ya el arca de la alianza se encontraba entre ellos. Bueno, la enseñanza de este pasaje es que los instrumentos creados por voluntad de Dios solo tuvieron un propósito didáctico por el que el pueblo debía entender y asimilar el propósito espiritual de todo ello, a fin de que en nuestras vidas se cumpla el propósito más importante, que es la madurez espiritual, la comprensión y el conocimiento de Dios, de su carácter. Y esto es obvio. ¿Por qué? Porque si Dios es espíritu, nuestra comprensión y conocimiento de Él debe ser en el espíritu mucho más que en la carne. A menudo podemos escuchar a personas que creen que si Dios está con ellos, no necesitan esforzarse mucho y creen que porque Dios está con ellos, el trabajo será fácil.
Y esa actitud errónea la toman del pasaje del apóstol Pablo, su carta a los romanos, pero en un sentido totalmente equivocado. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, no importa lo que venga, no importa a qué te enfrentes, no importa las circunstancias que tengas que afrontar, si tú dices y estás seguro que Dios está contigo, minimizas los riesgos, minimizas el esfuerzo, minimizas la responsabilidad que tú tienes frente a tu prójimo. Y esto es un gravísimo error. En este pasaje de Romanos, perdón, del libro de Samuel, vemos que Dios no estuvo con los israelitas, literalmente, y sucedió esta tragedia que cuando el pueblo confió y aseguró que Dios estaba con ellos, por el hecho de que el arca estaba con ellos, realmente no fue así. Lo anterior nos muestra que cualquier creyente puede estar en la idolatría sin haber podido discernir la línea tan delgada de separación, ¿sí? Un discernimiento espiritual que no tiene las personas que se encuentran totalmente sumidas en la idolatría, poniendo su confianza en los objetos creados y no en el creador. Y esto es lo más triste. A finales de la década de 1900, de los 70, se encontró una inscripción de 5 líneas en un silo de grano de las ruinas de Itzel Sartaj. Una vez sacrificadas, se encontró, una vez que se fueron descifradas estas líneas en esa escritura, se encontró que contenían un relato filisteo de esta batalla precisamente, de la que se describe en el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Un relato filisteo de esta batalla, de la cual se habla de esta captura del arca. E incluso se hace una mención del sacerdote Ofni. Esta es una referencia, por supuesto, extra bíblica, que se considera que es la más antigua conocida de un evento del Antiguo Testamento. Muy interesante como un aspecto histórico acerca de los vestigios de esta batalla que se vivió en aquel entonces. Y dice el verso 11, continuamos ahí, dice el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Bueno, el arca de Dios fue tomada y eso nos dice algo muy importante. Dios siempre estuvo en contra de la idolatría porque el pecado es tan fuerte que muchas personas que dicen ser creyentes incluso viven en ese pecado sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la idolatría es un pecado que se gesta en la mente de las personas y después se alberga en el corazón, como aquello que siempre va a ocupar un lugar más importante que Dios mismo. Por eso es terrible la idolatría. Se ve como algo que no hace daño, pero sí cauteriza el alma de las personas. De manera que una de las formas que siempre ocupó Dios para tratar ese pecado en su pueblo fue precisamente destruir todas las imágenes que cumplieron con el propósito de ser idolatradas por el pueblo. Así es de que Dios permitió que el arca fuera tomada por los filisteos y al mismo tiempo se consumó el juicio decretado en contra de los hijos de Eli. Se murieron. Dice el verso 12, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando, pues,
aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y entonces, que, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Bueno, de acuerdo al juicio decretado por el Señor, los dos hijos de Elí morirían el mismo día. Sin embargo, no se advirtió que también moriría Elí, el sacerdote. Lo impresionante fue que la noticia que mató a Elí no fue la matanza de los israelitas en la guerra, ni la muerte de sus dos hijos, sino que la noticia que lo mató fue que escuchó que el arca del pacto fue tomada por los filisteos. La impresión le derribó hacia atrás, cayendo, y murió al instante. Se cumplió la profecía acerca de la humillación de la casa de Elí, porque el arca entregada en manos de gentiles, imagínate, pues fue una vergüenza, no solo para Israel, sino para el propio sacerdote, porque él resguardaba todos los objetos santos. El arca del pacto también es un símbolo, recordemos, del Mesías. Cuando estuvimos analizando el capítulo 25 del libro de Éxodo, entendimos muchos aspectos que identifican el arca del pacto con el Mesías, con Jesucristo, con su vida, con su muerte y resurrección, todo lo que implica el propósito del Mesías. De manera que en este pasaje se describe que el arca fue tomada por los filisteos porque fueron los propios israelitas los que llevaron el arca. Recordemos la humillación del Hijo de Dios al haber sido entregado en manos de gentiles. Así que aquí hay una analogía en este tema del arca en relación con el Mesías. Dice el verso 19: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, que había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al mismo tiempo, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Imagínate nada más. Para completar la desgracia experimentada por la familia de Elí, murió su nuera de Elí. Y al dar a luz, en su último suspiro, expresó lo que Israel estaba viviendo para nombrar al hijo que estaba dando a luz. Porque, bueno, ¿qué significa la palabra Icabod? La palabra Icabod en el hebreo es una palabra hebrea que significa sin gloria.
La palabra gloria en el hebreo es kabod. Y kabod es sin gloria. Y esto es lo que pasa cuando la gente depende más de los símbolos de su fe que de la realidad de ella, de su propia fe. No hay victoria sobre sus enemigos y hay miedo en vez de confianza. Lo que se está describiendo aquí es que Israel llegó tan bajo en su condición espiritual que estaban igual que los filisteos en el aspecto espiritual, creyendo en imágenes, depositando su confianza en las cosas creadas más que en el Creador. El error de Israel fue tratar el arca como si fuera Dios mismo. Para ellos era como un talismán o amuleto que poseía poderes sobrenaturales y en su pecado, porque eso es un pecado, porque es idolatría, en su pecado, desobediencia y de obstinación, obligaron a Dios a separarse de ellos. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Yeshua, el Mesías, podemos tener su gloria. Así es de que tenemos que glorificar a nuestro Señor con nuestras vidas, por cuanto el Espíritu de gloria reside en nosotros. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así es de que aprendamos a madurar en la fe para que no caigamos en el mismo error de idolatría sin darnos cuenta que estamos en idolatría. No dejemos de darle gloria y honra a nuestro Señor, que es Espíritu, y no le demos la gloria a las cosas creadas, incluso por instrumento del mismo.